La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. Jueves 27 de enero del año 2022. Quiero comenzar este comentario haciéndole unas dos preguntas a usted. ¿Ha comprado alguna vez un cachito de lotería? ¿O ha jugado alguna vez en el melate? Pienso que como buen mexicano usted lo ha hecho al menos una vez durante su vida. Yo no sé si esté usted consciente de lo azaroso que es comprar un cachito o comprar una combinación de números en el melate. No lo sé. Pero quiero decirle que las probabilidades de que acierte usted al gordo o al melate son bajísimas. Pero sin embargo la gente sigue comprando cachitos y sigue comprando melates. Muy bien. Vienen a cuento estas preguntas como consecuencia del desprecio que le tenemos a los pronósticos que organizaciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional elaboran al menos 2 veces al año y 2 veces también sus actualizaciones, su puesta al día, vamos a decir. Esto lo comento porque anteayer el Fondo Monetario Internacional dio a conocer en un documento de 8 o 9 cuartillas la actualización de los pronósticos de algunas variables económicas para los años, para el cierre del 21, para el 22 y el 23, de un grupo importante de países, también por regiones, pero da el caso específico de países de esas mismas regiones. Y de inmediato se sueltan las voces. Esas organizaciones neoliberales, yo tengo otros datos, y automáticamente se tira a la basura, vamos a ponerlo de esa manera, una figura metafórica, las proyecciones que elabora el Fondo Monetario Internacional. Recientemente hizo otras el Banco Mundial, que hace año con año, etc. Pero repito, tendemos a despreciar o a ningunear esas proyecciones. Sin embargo, esas proyecciones o esos pronósticos, no es la palabra correcta, sino la correcta es proyecciones del crecimiento de la economía fundamentalmente, pero también hay para la inflación en este o en aquel país, la paridad, volumen de extracción de petróleo, etcétera, etcétera. Y repito, tendemos a despreciar esas proyecciones que elaboran esas organizaciones multilaterales. Pero que no se trate de las que elabora la Secretaría de Hacienda con el Benito Juárez al frente, porque esas se toman al pie de la letra, al grado tal de que son absurdas frente a la realidad que se ve venir, y con esos absurdos de proyecciones se elaboran los ingresos para de ahí elaborar el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces uno se pregunta, a ver, ¿a qué se debe que compramos el melate, compramos cachitos de la lotería y nos presenta el gobierno federal unas proyecciones para con ellas elaborar la iniciativa de ley de ingresos y de ahí, como dije, desarrollar o definir partidas presupuestales? Pero que no elabore unos pronósticos el Fondo Monetario porque nos le echamos encima. ¿Qué hace la diferencia? ¿Por qué las proyecciones del fondo para millones de mexicanos no tienen validez alguna, incluyendo en esos millones al bulto, al presidente de la República y prácticamente a todos los glúteos veloces que lo rodean, sea en su partido, en Morena
o en el gabinete. ¿A qué se debe eso? Yo no tengo explicación alguna. No lo sé incluso a qué se debe que rechacen proyecciones que, si bien son eso, una estimación del comportamiento, del desempeño de una economía, y que como todo pronóstico está sujeto a fallas, pero se acercan más a la realidad del desempeño que tendrá la economía esas proyecciones que el 4.1 que plantearon para este año de crecimiento la Secretaría de Hacienda, encabezada, como dije, por el Benito Juárez. ¿Será solamente la ideología? Es decir, el Fondo Monetario es una organización que defiende gobiernos neoliberales o al imperialismo que nos explota, etcétera, etcétera. ¿O hay algo más? El servilismo y el oportunismo frente al gobernante en turno, en este caso López Obrador. ¿O no quieren tener una posición difícil porque, señor presidente, está usted totalmente equivocado? No tiene usted otros datos, es usted un mentiroso. Y esas proyecciones que hicieron en los criterios generales de política económica, desde el 8 de septiembre que las dieron a conocer, no tienen lógica alguna. Y hoy, empezando el año, ya se vio la carencia de toda lógica, tanto del crecimiento del PIB del 4.1 como el cierre del año pasado que recién terminó. Y sin embargo le creen, repito, esas proyecciones, las aceptan. Todos los legisladores de Morena en Cámara de Diputados y de Senadores tomaron a pie juntillas el 4.1 de proyección para el PIB para el año 2022. Todas las opiniones que dieron el Fondo Monetario en octubre, analistas respetados, casas o áreas de prospectiva económica de 30 y tantos bancos en la encuesta de Citibanamex, o la encuesta que hacen entre especialistas del sector privado Banco de México, esas ni el menor caso les hicieron. Pero las de Llorio y las del Benito Juárez, es así. ¿Tiene usted alguna explicación al respecto? Yo pienso que es la posición ideológica como uno de los factores, y el otro es el miedo o el servilismo ante este gobierno para no chocar o para no verse mal y poder en un determinado momento ser objeto de represalias. Pero eso sí, esas personas que rechazan esos pronósticos, que están elaborados, esos pronósticos o esas proyecciones, con base en modelos econométricos complejos, con un número muy grande de variables, de tal manera que lo que proyectan está relativamente cercano con la realidad si las cosas siguen como van. Siguen como están o como se piensa. Una de las cosas que más daño nos ha hecho a partir de que México abrió su economía y se incorporó a la globalidad es el desprecio por los estudios económicos y proyecciones que hacen instituciones como la OSDE, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Para no meternos en organizaciones locales mexicanas. Pero a medida que va pasando el tiempo y que se ve la utilidad de tomar como referencia esas cifras o aquellas proyecciones, aquí se le rinde pleitesía a las tonterías demagógicas que plantea la Secretaría de Hacienda. Y vuelvo a la pregunta, ¿a qué se debe eso? El daño que nos hacemos nosotros mismos es inconmensurable. Hoy, por ejemplo, cuando se ve a todas luces dos cosas, que no vamos a crecer al 6.1 o el 6.3, que en un arrebato de servilismo dijo el subsecretario Llorio, vamos a andar quizá en el 5, un poquito más, un poquito menos,
y el 4.1 que se daba como un hecho para el 2022, el año en curso, probablemente cierre en 2.5, 2.6 en el mejor de los casos, y en el peor, un porcentaje de crecimiento del PIB muy cercano a cero. Entonces dice uno, ¿tienen idea esos que defienden esos pronósticos absurdos de los recortes que se tendrán que hacer durante este año? ¿Tienen idea el daño que se le va a causar a millones o cientos de miles de mexicanos cuando les recorten o desaparezcan partidas presupuestales porque no van a ser acordes los ingresos proyectados con la realidad? Hoy, por ejemplo, en los periódicos financieros, El Economista y El Financiero, y en las secciones financieras de los periódicos, aparece algunos planteamientos de la maestra Buenrostro, la jefa del SAT, donde ya está diciendo, van a sufrir los ingresos del erario por la pandemia, dice, por la variante Omicron y por la alta inflación. Es decir, ya ahorita, antes de terminar el primer mes, la jefa del SAT ya está diciendo, señores, cuidado, no vamos a captar lo que se proyectó que se captaría este año. ¿Alguien la ha contradicho? Por supuesto que no, porque tienen miedo, ¿verdad? Pero la realidad es que deberíamos estar realizando ya el primer ajuste en lo que se refiere a partidas presupuestales. Pero no, ¿cómo van a contradecir al bulto si vienen 6 elecciones en igual número de entidades federativas? Bueno, no las hagan, pero acuérdese de mí. Obligadamente tendrá este gobierno a través de la Secretaría de Hacienda o contrata más deuda del monto autorizado de 915,000 millones de pesos o recortará todavía de una manera brutal partidas que ya están definidas en el presupuesto. ¿Y por qué lo van a tener que hacer? Por las proyecciones absurdas con las cuales se basaron para elaborar la ley de ingresos. Así de sencillo. Pero eso sí, rechazamos las proyecciones que hace el Fondo Monetario, la OECD y Banco Mundial, pero seguimos comprando cachitos y el melate. Así somos. Y ni modo. Es la realidad que tenemos en México y de ella hay que partir. Muchas gracias y lo espero mañana viernes para cerrar la semana laboralmente hablando. Gracias.